Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cinema. Hoy nuestro crítico de cine nos trae la película que dio inicio al género italiano de literatura y cine del siglo XX, de puro suspenso y terror. Escuchemos el siguiente e interesante comentario de Joshua Abaud. Así es, don Nelson, gracias. Hoy día vamos a hablar de 6 mujeres para el asesino. Bueno, esta cinta de terror italiana nos sitúa en una casa de moda en Roma, que es escenario de unos trágicos homicidios y escabrosos homicidios, diría yo, cometidos por un asesino enmascarado, quien deja como marca a sus víctimas un guante metálico. En los casos se le asigna a un inspector general llamado Silvestri, quien tiene como única coartada para descubrir al asesino un cuaderno rojo que usaba una de las primeras víctimas de este asesino, una modelo llamada Silvia, y contenía, como bien dije, un cuaderno rojo y tenía algunas anotaciones, algunos escritos que decían cosas misteriosas, perversas, acerca de los empleados de la tienda, de esta casa de moda. ¿Podrá el asesino descubrirse o caerá por su propio peso? Seis mujeres por el asesino está dirigida por Mario Bava y protagonizada por Eva Bartok, Cameron Mitchell, Dante Di Paolo, entre otros. Diríamos que, oye, se habla mucho del género Galio en esta película, ¿no? Es hablar de dos directores clave, Mario Bava, que el que tú acabas de nombrar, y Darío Argento, fueron quizás quienes llevaron a lo más alto a su obra maestra en el terror italiano, ¿no? Así es, Mario Bava y Darío Argento, el director que vamos a hablar la próxima semana, fueron los grandes artífices del género giallo, que comenzó con esta película hecha en 1964. Y una de las características del giallo es que posee una esplendorosa y muy colorida cinematografía, combinada con unos colores muy, ¿cómo decirlo?, brillantes, muy vistosos, que hacen que el género de terror, el giallo, luzca por sí mismo. Con esta película podríamos decir que en la década de los 60 hubo un gran cambio en la violencia y la sexualidad. Así es, porque esta película es mirar los años 60, donde empieza a haber una frecuente y creciente liberalización de los contenidos, digamos así, puritanos, de las cosas que se podían decir o hacer o ver durante el cine. ¿Tú te imaginas cómo habrán reaccionado los conservadores de esa época cuando vieron esta cinta por primera vez? Sí, las personas más conservadoras y reaccionarias deben haber estado objetando cada una de las escenas de esta película y de muchas otras películas más. En Estados Unidos, por ejemplo, había una organización llamada la Liga Católica de la Decencia, que ponía su estampilla por cada película que ellos consideraban que lastimaba sus valores y sus creencias. ¿Tú crees que con el cine ya lo apareció el asesino de máscara y de guantes? ¿Ahí apareció recién ese personaje? Bueno, quizá algún criminal lo hubiese inspirado a esta película, pero volviendo a lo que conversábamos, siendo Roma la capital del Vaticano, parece que algunos obispos les hubiese horrorizado a este tipo de películas. ¿Quién sabe si a lo mejor hasta Freddy Krueger se inspiró en esta película para hacer su disfraz, ¿no? Ah, sí, verdad, no lo había pensado. El asesino de esta película con Freddy Krueger se parecen muchísimo. Debe ser por el elemento del sombrero. Oye, a mí, ¿sabes en qué me fijé yo? En que en el Cameron Mitchell, el actor estadounidense que aparece en el reparto,
trabajó en El Gran Chaparral, una de las Sí. series las primeras series que daba Canal 13. Así es, Cameron Mitchell, uno de los protagonistas de El Gran Chaparral, que creo que hablamos de esa serie la pasada cuando conversamos sobre la western, no sé si se acuerdan. Claro. Yo me fijé, cada plano de esta película es una obra de arte. El uso del color es maravilloso, estupendos tiros de cámara. El director debe haber usado un carrito para las tomas en desplazamiento, ¿no? Ya que en ese tiempo no existían los dolly. Así es, y creo que uno de los cineastas que más se inspiró en este género del giallo y en esta película en particular fue el cineasta español Pedro Almodóvar, quien podríamos hacer un símil con una película con películas muy similares que él también rodó, por ejemplo, Mujeres al borde de un ataque de nervios, o La flor de mi secreto, o Todo sobre mi madre, ¿no? Tiene una influencia, obtuvo una influencia de parte de Mario Bava por parte de Pedro Almodóvar, muy significativa. Eh, yo recomendaría esta película para todos los aficionados a la moda y a las pasarelas, ¿no? Porque hay mucho Sí, ese sí. ambiente. Como dije, esta película es muy sesentera en sus peinados, en cómo la gente se vestía en esa época, ¿no? Y en toda una cultura, ¿no? Lo que yo me pude fijar que en esta película se hizo un terror de calidad y de buen gusto. Sí, eso es muy importante mencionarlo porque en esta película se nota la estética de lo que significa el arte y sobre todo la cultura italiana, ¿no? Tiene mucho que ver con la herencia del Renacimiento de Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, para qué decir. Exactamente. Yo me fijé que la violencia era más implícita que explícita. Sí, la verdad es que la violencia no es tanto de la película porque es una mezcla entre terror y suspenso. Más suspenso diría yo que terror, ¿no? Claro. Yo les recomiendo mucho ver a los aficionados al cine por su calidad audiovisual. Es sencillamente extraordinaria esta película, ¿no? Así es, la pueden encontrar en YouTube, está con subtítulos para que la puedan disfrutar en este mes del terror y ya que se nos viene Halloween. Exactamente. Tiene intriga, muertes creativas, un elenco de mujeres hermosas, una gran cinematografía, un delicioso arte y vestuario, una secuencia de créditos muy parecido al cine moderno y además el asesino es visualmente llamativo. Sí, podríamos decir que el asesino está con la moda hoy día, usando mascarillas. Exactamente. En 1962, Mario Bava dirigió La muchacha que sabía demasiado, la que se considera el inicio del Galio, con la que mostró las bases de este subgénero, pero por el uso de la iluminación, los claros oscuros, lugares públicos solitarios, amenazantes, zoom, la cámara subjetiva y cierta influencia del Wells Hitchcock o incluso del expresionismo alemán. Sí, juega mucho esta película con el tema de la iluminación, porque así va creando una tensión y una especie de susto por parte del espectador que se lo sabe calibrar muy bien. A mí me dejó la siguiente sensación, querido Joshua, con esta película que manifiesto lo que se vive en el mundo de la moda, lugar de lujuria, tráfico de cocaína y chantaje. Sí, bueno, esas cosas deben ocurrir en ese mundo de la moda, ¿no? Hay que recordar que se conoce como Milán, la capital de la moda en Italia, ¿no? Exactamente. Querido Joshua, llegamos al momento culmine. ¿Qué nota le pondrías a esta película? Esta película le vamos a poner un 6. ¿Y por qué un 6? Porque siento que
juega más con elementos de suspenso que de terror y por lo tanto no delibera muy bien en su promesa de ser una película 100% terrorífica. Perfecto. ¿Qué traemos la próxima semana, querido Joshua? Bueno, la próxima semana vamos a continuar hablando del cine de terror italiano y vamos a hablar con unos grandes clásicos del género giallo. Suspiria, dirigida por Darío Argento. La historia de una bailarina de ballet que entra a una academia de danza donde le costará mucho salir y donde vivirá una verdadera pesadilla. Bueno. La próxima semana Joshua vuelve con más críticas, actores y directores, estrenos y recomendaciones. Hasta aquí llegó nuestro programa. Los dejamos invitados para la próxima semana con más clásicos de clásicos. Adiós, cinéfilos del mundo. Felices fin de semana para todos. Nos vemos. Adiós, Donaldson.